porque creo lo que el Espíritu Santo va a hacer. Amén. Yo creo lo que Dios va a hacer en este lugar, hermano. Aún a los vecinos. Porque el mensaje no es para los hermanos que ya están en la iglesia, porque creo que Dios ya hizo una obra en su vida, sino es para la gente que no escuchó el mensaje de salvación. Pero más allá también de hablarle a la gente que no conoce de Cristo, también es importante hablarle a las personas que se alejaron de Cristo, o sea, que abandonaron el camino de Dios. Y muchas veces decimos, ¿cómo puede ser que hayas conocido a un Cristo poderoso y te hayas apartado de Dios? ¿Sabe que hoy en día el bombardeo que hay en las redes sociales es como que nos impulsa y nos adoctrinan más que nada a hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos? Si alguien sale con un pollito en la cabeza, todos salen con un pollito en la cabeza. Amén. Y podemos ver cómo el sistema, las redes sociales pueden influenciar nuestras cabezas. Porque mire, yo siempre me puse a analizar por qué la gente, por qué las personas tienen ciertas actitudes o por qué imitan ciertas actitudes cuando realmente no son eso. Y podemos ver que un sistema está corrompido para que usted tenga la cabeza bajo las rodillas. Ellos nos dicen qué hacer, cómo pensar, cómo hablar. Amén. Uno dicen, aparece en las noticias, un hombre violó a su hija. Y todos decimos, ¡qué bárbaro! ¿Y por qué no dice el sistema? Hay tanta perversión en internet, eso nadie dice. Nadie dice las cosas que pasan en televisión, que impulsan a la gente a ir al pecado. Amén. Yo siempre dije que nosotros somos criaturas perfectas creados por Dios. Dios nos hizo perfectos. Dios nos creó perfectos. O sea, cuando tenga un hijo, piense que Dios le dio la responsabilidad y tuvo la confianza de darle a alguien para que usted lo encamine. Amén. Partiendo de eso, hermano, y a los vecinos que por ahí están escuchando, muchas veces nos pasa de que una serie de acontecimientos nos llevan, nos impulsan, nos arrinconan a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Siempre decimos o culpamos al drogadicto, al violador, al perverso, al que tiene malos pensamientos. ¡Qué basura que sos! Y no sabemos una historia que hay detrás de esa persona. Es fácil apuntar, hermano. Una vez un hombre decía, qué sinvergüenza que esta persona, ¿cómo puede hacer eso? Tienes razón. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? No me supo responder. Porque muchas veces es fácil hablar mal de alguien, es fácil acusar a alguien, pero usted va y le dice, Cristo te ama y Dios te va a solucionar la vida. Y la persona que viene mal le dice, decime qué es lo que tengo que hacer, porque no conozco el camino. Y la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Lo que pasa con la gente hoy en día es que perdió el camino, perdió la fe, perdió la esperanza. Si yo me pusiera a hablar un mensaje o practicar un monólogo tratando de invocar analogías que no tienen nada que ver, hermano, sería uno más que del montón. Amén. Porque la gente ya es maltratada. La gente ya es maltratada. El sistema los maltrata, los golpea, los lastima. Gente lastimada. Y muchas veces decimos, porque tal vez puedo dar un mensaje que ya lo predicó 1 millón de personas en este lugar,
y dirían más de lo mismo. Sería como hablar y redundar en algo que ya lo dijo alguien. Igual cuando hablamos de milagros, Dios sí va a hacer milagros, hermanos, pero los milagros suceden cuando la persona que quiere recibir el milagro viene con fe. Porque el impulsor o el interruptor para que el milagro de Dios y la fuerza del Espíritu de Dios se active en un lugar es la fe. Porque tal vez vienen personas y les puedo orar y no recibí el milagro. No, el poder de Dios estaba, pero no activaste con tu interruptor de la fe y no motivaste a Dios que te haga el milagro. Amén. Porque hace un tiempo atrás una persona me dice, Guillermo, necesito esto, vos sos esto, sí, pero pasa esto y esto. Bien, ¿vos querés que Dios haga un milagro en tu hija? Sí, me dijo. Ahora yo te digo, ¿qué pasa si Dios hace el milagro hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? Porque muchas veces venimos a buscar a Dios para que Dios haga algo, para que nos pague la luz, para que rompa las cadenas, y después me vuelvo a mi vida vieja. No te confundas. Dios puede transformar tu familia, pero si hoy haces un pacto con Dios de no volver atrás, y eso no quiere decir que no vas a tener errores, porque errores los tenemos todos. Ahora, quien le habla también tiene muchas cosas que modificar en su vida. Amén. Y esta persona me decía, sí, tenés razón, yo te puedo contar lo que Dios hizo en mi vida, pero lo hizo en mí y yo no soy vos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada relación es personal. Dios no va a tratar de la misma manera que trató conmigo que con alguno de ustedes, hermano. Dios nos dice que cuando nos creó, nos hizo una sola persona, rompió el molde. O sea que mi forma de ser, mi temperamento, mi carácter, no es el mismo de usted. Es obvio que Dios no va a tener el mismo trato con cada uno de nosotros. Va a ser diferente. Y le dije, yo creo que Dios puede hacer un milagro, pero depende de tu relación con Dios. Porque siempre hablamos de que Dios puede hacer milagros. Sí, Dios lo va a hacer, hermano. Estoy seguro que Dios lo va a hacer. Pero para que Dios lo actives a Dios en el milagro, tienes que creerle primero. Amén. Dios muchas veces no hace la promesa de la salvación, hermano, pero ¿por qué muchas veces no son salvos? Porque la persona no le cree. Yo, ¿quién le habla, hermano? A los vecinos también les comento, así como comentaban cada uno de mis hermanos. Uno llega en un punto en su vida que no sabe lo que hace o no sabe por qué existe, hermano. Tienen esa crisis existencial terrible. No saben quién son, tienen por ahí esa duda de saber qué es lo que es uno, porque acarrió ya de su niñez una inseguridad terrible y no sabe quién es. Si hoy yo, a través de mis palabras, yo me pusiera a preguntarle a cada uno y a unos vecinos, ¿quién eres? Ninguno me va a saber responder quién es, o cuál es el propósito que tiene en su vida, o qué es lo que quiere hacer. Entré en ese punto y Dios me motivó a tener fe, porque muchas veces uno dice, ¿por qué Dios es malo? Dios no es malo, Dios te motiva a creerle. Y me lo mostró en muchas etapas de mi vida. Pero recuerdo que en una etapa Dios me mostró bien su gloria. Recuerdo que nacía mi hija y mi hija, yo jamás me di cuenta, nació con las piernas cruzadas, hermano. O sea, no, doblada. Lo llevamos al médico, a la Avellaneda, todo. Dice, no, tenés doblada. Hay que quebrar y poner clavos, poner una barra y va a quedar con el tobillo duro. O sea que la movilidad del tobillo que iba a tener mi hija no la iba a tener. Sus movimientos solamente iban a ser de rodillas, el pie no lo iba a manejar. Mi hija tenía 1 año y medio y no caminaba. Y las piernas, según la radiografía, se le cruzaban más. Fue a una junta médica y la junta médica le dijo, hay que quebrar la pierna, serruchar
y armar de nuevo el hueso. Y ahí es donde vienen los juegos de la fe, hermano. A uno de los vecinos le comento, en ese momento cuando... Porque hay que ser sincero, muchas veces cuando uno se encuentra en ese aprieto no sabe si tiene fe. Yo no les sabré decir si tenía fe, pero lo único que me acordé de algo que me habían comentado, de que Jesucristo sana, de que Jesucristo salva. Y uno va al lugar. Es un lugar, hermano, que nadie quiere salir cuando entra. Es la presencia del Espíritu de Dios. Lo sentí tan fuerte ese día. Y el Espíritu hace milagros, hermano. Después seguía, fue a los tratamientos con mi hija, mi esposa. Y recuerdo que en una de esas idas me lo había encontrado a mi suegro, el pastor Manuel. Y él me dijo con tanta seguridad: no la lleve más, Dios ya la sanó. Y algo dentro mío me decía, y esa voz que suena muchas veces en nuestro interior es el Espíritu Santo. Esa voz me decía: hazle caso a lo que te dice. Le dije: tiene razón, pastor, no la llevé más, no la llevé más. Y de repente Dios trajo la paz a mi vida, nos olvidamos. Y un día estábamos tomando mate con mi esposa y de repente sale corriendo mi hija. En ese momento no lo tomé como algo importante porque estábamos distraídos, y salía mi hija corriendo. Pasó 1, 2, 3 veces. Y bueno, muchas veces Dios hace el milagro en tu vida y vos no te das cuenta. Vas y viene Dios haciéndote milagro en tu vida y lo único que hacemos nosotros es quejarnos. Dios hizo el milagro y yo no, estaba pasando por delante mío el milagro, hermano, y no lo veía. Como hoy día el milagro está pasando por acá, por el barrio Alejandro Heredia, y muchas veces no lo ven. Cuando me di cuenta, mi hija estaba corriendo y me fui a verle las piernas, hermano, no tenía cruzada. Nadie le oró, nadie dijo nada, solamente le creía a Dios. Y Dios hizo el milagro. Porque, hermano, muchas veces esperamos que alguien venga y te diga lleno de fuego: Señor, te va a hacer el milagro. No, si hoy le crees, porque es mediante la fe. Si uno le cree a Dios, aunque sea en lo mínimo, porque la palabra dice: si tuvieres fe como un granito de mostaza. Muchas veces no tenés la seguridad plena de que Dios puede hacer algo, pero si sabes a dónde acudir en el momento que estás mal, el Espíritu de Dios hace la obra. ¿Cuánto lo creen? Amén. Le voy a invitar a que abramos en el libro Tito 3:5. Esto es, yo creo que es para el barrio Alejandro Heredia, porque hay muchas personas que tal vez se alejaron de Dios sin saber que la gracia del Espíritu está sobre uno. Muchas veces, tal vez las personas que por X motivo fallaron, porque muchas veces uno dice: no, mi pastor me abandonó. No. Confiaste en el pastor, no en tu Dios. Yo siempre digo: en mi Dios. Dios usa a los pastores para orientarnos, pero muchas veces nosotros nos equivocamos, hermano. ¿En qué sentido? Porque el pastor nos corrige, ya pensamos que es malo. No, te está corrigiendo, te corrige para bien. O sea, lo que pasa es que muchas veces queremos manipular una situación para atender a nuestros caprichos. Amén. Dice así: justificado por gracia. Recuérdale que se sujeten a todo gobernante y autoridad, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniesen a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Amén. No es por nuestra obra. Muchas veces, ¿por qué le estaba hablando primeramente del sistema? Porque una de las formas de que las personas no se acerquen a Dios es la acusación. Siempre tenemos cosas ocultas en nuestros corazones y muchas veces creemos que es imposible de que Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Personas que dejan de congregar porque saben que hay cosas que no pueden dominar en su vida. Aún vecinos que tal vez nunca conocieron a Dios, pero saben que hay algo que está dentro de su corazón que no lo deja vivir en paz, que no lo deja dormir. Personas que muchas veces por medio de ciertas influencias toman malas decisiones. Padres que violan a sus hijos. Yo siempre dije, ¿cómo puede ser que alguien que ame tanto a un ser pueda hacerle tanto daño? Y muchas veces el sistema, ¿cómo cae? Cae con los tapones de punta sobre la persona, quien hizo el daño. Pero no investiga que esa persona, quien hizo daño, también fue dañado. Porque la persona que violó en algún momento fue violado. El abandono. Padres que se separan. Vio que hoy todo está muy libre. Parejas que se engañan. Adulterio, fornicación. Son consecuencias muchas veces de un sistema que corrompió las buenas obras que en algún momento Dios estaba haciendo. Hoy ya no se sabe cuál es el fundamento o el núcleo que tiene que tener un ser humano para vivir. Las personas ya no saben si son hombres o son mujeres. ¿Pero por qué? Porque un sistema corrompió su mente. Mire, si usted está 24 horas durante varios años haciéndole ver a un niño solamente la Biblia, va a ver un niño que no tiene malicia. Pero a usted un niño le da durante 3 años un teléfono con internet, hermano, va a estar corrompido. No porque él sea malo, sino porque el sistema lo corrompió. El sistema envenenó su cabeza. No hay respeto, pero no hay respeto. ¿Sabe por qué no hay respeto? Porque el sistema te está enseñando a ser irrespetuoso con tus padres, con tu madre, con las personas. ¿Por qué hay tanta decadencia en la sociedad? Porque el sistema corrompió la vida de los jóvenes y acusamos, decimos, son unos pecadores. Sí, nadie les mostró el camino, hermano. Cuando el hermano escribía en el libro de Tito, le decía, no apunten con el dedo, porque ustedes también estaban ahí. Yo les mostré el camino, ahora ustedes muéstrenle en el camino a esas personas. ¿Y cuál es el camino? Es Jesucristo. Hoy, con el grupo de hermanos, venimos a traer el mensaje, el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Una familia no puede ser feliz si Dios no está en el medio, porque siempre hay cosas que ocultamos, cosas que nos lastimaron. Amén. Y solamente Dios puede restaurar. ¿Sabe que cuando el Espíritu vino sobre mi vida, Dios me mostró toda mi falencia? Cómo estaba fallando como padre, cómo estaba fallando como esposo, cómo estaba, porque miren, muchas veces dicen la gente, no, Dios te va a mostrar el error del otro. No te equivoques. Dios te va a mostrar qué es lo que estás fallando vos, porque Dios te está hablando a vos. Dios me mostró aún cómo era como hijo hacia mis padres. No podía perdonar a mi madre por ciertos abandonos. Y uno dice, ¿por qué suceden las cosas? Porque el diablo viene a corromper. El diablo viene a destruir. Usted fíjese que es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Pero hoy yo creo que el Espíritu Santo quiere romper las cadenas esas. Quiere romper esas ataduras. Barrio Alejandro Heredia, yo creo que Jesucristo es tu única solución. Si buscas solución en brujos y en hechiceros, no vas a tener suerte. Cuando una persona está mal y toca fondo y no hay quien hable, cuando no hay voz de Dios, no hay palabra de Dios sobre una vida,
por más claro que sea el día, siempre va a haber oscuridad. Porque esa persona lo que necesita es a Dios. Muchas veces los cristianos, personas que fueron cristianos, se alejaron de Dios porque no pudieron encontrarse. No pudieron encontrar su camino. Familias que no son felices porque el Espíritu de Dios no está ahí. Y yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer una obra tan poderosa en este lugar. Como decía recién el apóstol, decía, la gente busca un sistema para mejorar la seguridad, para mejorar la sociedad. No. La sociedad no se mejora por ningún tipo de implementación de sistemas, para mí, baratos. La maldad se empezó a crear, hermanos, cuando las personas decidieron sacar de su corazón a Dios. Ahí se nació la maldad. Porque la persona que tiene a Dios en su corazón sabe lo que tiene que hacer porque Dios lo guía. Usted me va a decir que no, Dios lo guía. Dios le habla, le dice qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Cuando Dios se manifiesta en una persona, esa persona es hablada por Dios. Porque dice que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que Él creó un puente de comunicación entre el hombre y Dios, porque Dios antes no podía hablar con el hombre. Pero hoy, mediante la sangre de Jesucristo, sabemos y reconocemos que por medio de Él podemos tener comunicación con el Padre. La gente le hace falta a Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? No es por obra. Le hablo a las personas que tal vez me están escuchando, vecinos por ahí que tal vez en un tiempo se congregaron y dejaron de congregarse porque pensaban que esto no era para ellos, por el pecado, por errores que tienen. Porque miren, no es bonito y no es reconfortante, hermano, decir que yo tengo un pecado, tengo un error. Para una persona no es fácil hablar de que tiene problemas con la pornografía. Para una persona no es fácil hablar de que tiene problemas con ser pedófilo. Para una persona no es fácil decirle a su esposa de que mira a otras mujeres. Para una persona no es fácil decir que engañó a su esposa. No es fácil. Pero cuando el Espíritu Santo está, Él acomoda todo y soluciona las vidas. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Ahí cierre sus ojos. Póngase de pie. La gracia del Espíritu Santo está sobre este lugar. No es por obra, Barrio Alejandro Heredia. No es por lo que hiciste. Dios te ama igual. Porque la naturaleza del Espíritu es amar.